que descubrió el profesor Libby, que le dieron el premio Nobel precisamente por descubrir eso, es que en todos los seres vivos, en el momento de la muerte, empiezan a una velocidad constante a perder átomos de carbono 14 que existen en su composición. Entonces, como sabemos a qué velocidad desaparece el carbono 14 a partir del momento de la muerte de un ser vivo, pues midiendo cuánto les queda se puede atribuir una fecha. Entonces, la estadística lo que nos dice es que esto es un método, si las condiciones fueran perfectas, pues que tendría que ser 100% exacto. Pero, como digo, la estadística nos dice que hay pues casi un 25% de errores. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque la muestra no tiene condiciones. Es decir, hay alguna irregularidad en la muestra. Es decir, el método es exacto y te dice exactamente la cantidad de carbono 14 que hay en la muestra que estás analizando. O sea, que eso no es discutible. O sea, tiene que pasar algo muy gordo para que, en fin, que no se hubieran seguido ningún tipo de criterio científico o algo así para que te diera una fecha absurda. Sin embargo, ocurre eso. Es decir, ¿por qué hay casi una de cada 4 dataciones que se equivoca? Pues porque la muestra no se ha limpiado bien. Es decir, si no se elimina la contaminación, y en el caso de la sábana sabemos seguro que hay 2 contaminaciones clarísimas. Uno, que se cortó, la muestra para hacer la prueba del carbono 14 se cortó de donde durante siglos se ha ido cogiendo la sábana para enseñarla. Por ejemplo, las puntas se cogió, ¿no? Una muestra, claro, pero de las es que puntas. Solo con que se hubiera cogido de las puntas de abajo y no de las que se usan siempre arriba, pues la contaminación sería muchísimo menor. Claro, tú cuando doblas una tela siempre pones los dedos en las esquinas, pero históricamente se mostraba con 3 arzobispos metropolitanos y 2 obispos que cogían la sábana y la extendían, pues es muy larga, para verla. Ahora no se manipula, está dentro de una caja perfectamente cerrada, hermética, en fin, todas estas cosas. Pero durante siglos se ha ido cogiendo y se ha ido quedando la grasa de los dedos. Por ejemplo, todo lo que son aceites y cosas así contaminan muchísimo y además son prácticamente imposibles de eliminar. Entonces, eso fue un error muy gordo, pero esto no es que lo diga yo, es que el propio inventor del método moderno de datación con carbono 14 dijo que no se había limpiado bien y, por tanto, había más carbono 14 que el que tiene el lino. Es decir, ese carbono 14 de más que hace que pensemos que es, en lugar de ser del siglo I, es del siglo XIII-XIV, pues solamente es un 20% más de carbono 14. Ese 20% más puede ser consecuencia de la contaminación. Ha habido además un incendio que ha sufrido, ¿no? Claro, es que hay una serie de factores que no es lo mismo que tú cojas una muestra de una tumba, de un hueso, y tú hagas una datación sin ningún tipo de contaminantes, que tengas una reliquia que ha sido tocada, sobada, pasada por un montón de sitios y que tiene un montón de material añadido. O sea, la historia, digamos, que contribuye también a que esto pueda fallar, ¿no? El propio incendio. Y luego un descubrimiento que se publicó en la revista científica el año 2005, que es que se descubrió que en la esquina donde se había cogido la prueba para hacer la prueba del carbono 14 la muestra, en esa esquina hay fibras de algodón teñidas para que parezcan de lino. Entonces eso indica una reconstrucción, no una remienda, porque si coses pues se nota, ¿no? Pero si se han deshecho los hilos, se han añadido fibras nuevas y se han reconstruido los hilos, ya que es una tela tejida a mano, pues eso se puede hacer muy bien. Se desteje y se vuelven a reconstruir la trama de los hilos, pues ahí, claro, nadie pensaba que se iba a hacer luego una datación con carbono 14. Pues posiblemente con el incendio del siglo XVI, que se hicieron una serie de reparaciones, se pudo reconstruir esa esquina. Yo creo que está suficientemente centrado, ¿no, Jorge Manuel? El tema de la sábana santa. Sí, o sea, la fecha no es seguro que no es de la fecha que dieron, porque los factores no se han tenido en cuenta, esos que añaden. Y luego que no es una pintura medieval, ni muchísimo menos. Entonces, se puede plantear el problema de la tesis. Es decir, esta imagen es anterior al retrato que nosotros tenemos de Cristo, y yo lo que creo es que sí, que es perfectamente posible. Vamos, por tanto, a entrar de lleno propiamente en lo que es la investigación de tu tesis doctoral, donde has hecho un recorrido por un montón de imágenes del primer milenio del cristianismo, imágenes de Cristo, que, según esa investigación, estarían inspiradas, y más que inspiradas, incluso copiadas, de la sábana santa en su etapa en la que era llamada imagen de Edesa. Exacto. En el siglo VI en adelante. ¿Cómo has podido hacer, digamos, esta relación entre aquella imagen de Edesa, que además no mostraba el cuerpo entero, sino solo la cara, con la sábana santa y con esa serie de copias de la imagen de Cristo, que a partir de cierto momento
pues cambian totalmente, eran de una determinada manera, había imágenes idealizadas de Cristo, representado como un romano, y de repente cambia el tipo completamente. ¿Cómo has establecido todas estas conexiones? Bueno, la tesis se llama muy bien La Sábana Santa, implicaciones histórico-artísticas, porque realmente se ha analizado desde el punto de vista de la historia del arte, pero también de la historia. Es decir, y afortunadamente tenemos un montón de documentos que se refieren a la historia, casi diríamos la prehistoria de la Sábana Santa, porque a partir de un momento, efectivamente, pues coincide casi con el primer milenio, pues hay referencias claras a la sábana que hoy día está en Turín como la sábana de Cristo. Pero ¿qué pasa en los siglos anteriores? Porque eso es muy interesante. O sea, los evangelios nos dicen que en la tumba de Jesús existía, bueno, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, dice San Juan, vieron los lienzos caídos y ahora la traducción oficial de la Conferencia Episcopal es los lienzos tendidos, pero afortunadamente se ha eliminado un error que se iba arrastrando hace bastante tiempo, que era que había unas vendas por el suelo. Es que vendas por el suelo y lienzos extendidos o tendidos no tienen nada que ver. No era un egipcio. Claro, exactamente. Pero además el origen es ese. O sea, fueron los franceses los primeros que empezaron a traducir a las lenguas vulgares la Biblia, y entonces ellos tenían la idea del egipcio. Entonces, porque claro, eso fue parte de la investigación de los franceses en Egipto, ¿no? Entonces pensaban que tenía que estar vendado. Y además encima, como el Evangelio habla de que cuando sale Lázaro sale con vendas, pues aplicaron el mismo criterio y dijeron, pues esto son eso de lienzos caídos, pues no les sonaba, y dijeron, pues vendas por el suelo. Pues no es lo mismo, porque lo que dice en griego el Evangelio es lienzos deshinchados, ¿no? Bueno, pues lo cual, además, si no, se crea una contradicción con los otros evangelistas que dicen que se compró una sábana para envolver el cuerpo. Bueno, pues efectivamente esa sábana se dice que está en el sepulcro, pero luego desaparecen no hay ningún rastro durante mucho tiempo. Entonces, el enlace, que esto no es una investigación mía en ese sentido, sino que yo he partido de esa investigación, pues dijéramos el eslabón perdido lo puso el investigador Ian Wilson, investigador inglés, que se planteó que la imagen que que realmente pues tenía que ver con la sábana en su aspecto, podía ser el origen de ese retrato de Jesús. Y efectivamente esto es lo que yo he llevado a ir concretando y añadiendo documentos y digamos que he continuado su labor. Pero efectivamente esa es la imagen de Edesa. Entonces lo que es seguro, y ahí está perfectamente documentado, es que en el año 500 y pico, es decir, en el siglo VI, no se sabe cuándo llega a una ciudad, que es la ciudad de Edesa, hoy día Sanliurfa, una tela que se le llama tetradiplon, o sea, doblada en 4x2. Es una cosa muy rara, pero es una expresión griega que no se utiliza más que para la imagen de Edesa, pero indica que estaba doblada. Por tanto, era una tela mucho más grande de lo que se imagina uno cuando la ve. Y podemos verla así porque hay muchísimas copias de esa época. Entonces, quienes copiaban la imagen de Edesa lo que hacían era hacer un rectángulo con un círculo en medio y a través del cual se asomaba un rostro. ¿Por qué digo se asomaba? Pues porque solo en Edesa el rostro tiene un círculo completo que corta el cuello. Luego, con el tiempo, los que van haciendo copias de copias que ya no saben lo que están copiando, pues eso no lo entienden. Lo que hacen es que hacen el nimbo de luz que todos colocamos en la imagen de Jesús y que en los primeros siglos está siempre. Según te acercas a los copistas que ven el original... Lo estamos viendo ahora justamente. Eso es. Manuel, sí. Nosotros pensamos que así es como estaba la sábana. Lo que pasa es que con el tiempo los que copian las copias y tal, al final terminan convirtiendo ese círculo, que es una ventana, la terminan convirtiendo en un halo de luz. Y bueno, así es como pensamos que estaba en Edesa. ¿Y por qué lo pensamos? Pues porque cuando se lleva a Constantinopla, los emperadores quieren tener en la capital, pues se describe que llegó con su... ¿Ves? Este sería el estadio anterior. Es decir, hay un momento determinado que se cubre con un manto dorado, pero antes de esto, muy probablemente lo que existía, ahora seguiremos las diversas fotos, antes de eso lo que existía era como una especie de manto de oración en el que se había hecho un agujero. Esto es bastante coherente, porque hay que tener en cuenta que la sábana, aunque no se diga, tuvo que estar en una comunidad judía. Nosotros ahora, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que hemos quitado muchísimo, hemos simplificado muchísimo la liturgia, hemos perdido puntos de referencia históricos. Y es que
para los judíos, me gustaría que la gente se diera cuenta de, bueno, fuera a una sinagoga y viera cómo se tratan las Escrituras. Las Escrituras se tratan exactamente igual que en la Iglesia Católica se trataba antes al Santísimo. Es decir, no se toca con las manos, se pone el paño humeral del sacerdote, que es como un manto de acción judío, se cubre el sitio donde está la palabra de Dios, se le cubre también con un manto de oración. Pues era perfectamente lógico que en el caso de los evangelios, que es la parte más material de Dios, que es la palabra que no se puede mencionar y tal y cual en el mundo judío, pues si ellos tenían una imagen que sabían que era de Cristo, aunque no tuvieran muy claro qué era, pues que lo cubrieran con un manto de oración judío, porque eso es la presencia de Dios. Claro, la importancia capital que tiene, lógicamente. Vamos a seguir viendo, Jorge Manuel, imágenes que has utilizado el primer durante estadio, la tesis. Exactamente. Y vemos un dibujo que está, concretamente es una de las pinturas más antiguas a partir del siglo VI, que empiezan a copiarse la imagen de Edesa. Entonces, esto lo que es una ventana a través del cual se ve la sábana doblada en 4. Es decir, si la doblamos tal como indica la palabra griega, en 4x2, que sería en 8 capas, pues lo que queda centrado es precisamente ese rostro. Después, hay otra imagen que creo que es muy significativa, Jorge Manuel, en tu investigación, que es, esta precisamente es una de ellas. Explícala tú, sí, mismo. Este concretamente es un relieve del siglo VI que se encuentra, ahora está en París, pero estaba en la ciudad de Homs, que últimamente ha estado muy de moda por los bombardeos y tal. Entonces, ahí yo lo que he hecho sencillamente es hacer contornear las imágenes los contornos de las huellas, de esas marcas que hay en la sábana, y entonces si coges este contorno rojo y lo superpones sobre el relieve, que está en un vaso litúrgico de la ciudad de Homs, ya digo que ahora está en París, en el Louvre, pues resulta que es que las coincidencias son absolutamente asombrosas. Es que coincide todo. Entonces, claro, dices, ¿esto puede ser casualidad? Hombre, pues, en fin, si uno parte de la casualidad, la ciencia se va a donde sea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la casualidad, cuando se trata de copiar literalmente cosas, pues, en fin, es descartable, ¿no? Es decir, que eso se parezca tanto, pues es muy llamativo, ¿no? Vamos a ver más, porque cada una de las imágenes aporta detalles y matices nuevos. Claro, esta, por ejemplo, la imagen que se ve a la izquierda es una imagen que es el icono más antiguo que se conserva, que no es el más antiguo que existe, ¿no? Y a la derecha, pues vemos una imagen del siglo X, la otra es del siglo VI, VII, y el siglo X, de repente aparece el rostro todo lleno de rayas y tal. Bueno, es que hay dos formas de copiar la imagen de Edesa. Había una que era haciéndolo bonito, dijéramos, para que fuera un icono que tuviera una prestancia, pero esos iconos, concretamente este que estamos viendo, pues que es el de Santa Catalina del Monte Sinaí, es un pantocrátor, pues si describiéramos todas las señales que aparecen en ese rostro, son las mismas que aparecen en el otro. Lo que pasa es que, dijéramos, yo interpreto que una es una interpretación, dijéramos, una visión interpretativa del rostro con las características del hombre de la sábana, y otros son una copia literal de las manchas que se ven. Y es un rostro terrible en cualquier caso. Claro, es que no tiene sentido. ¿Quién pondría el rostro de Jesús así? La sábana santa, según forenses de aquí de Valencia, por ejemplo, el doctor Delfín Villalén, que ha sido catedrático hasta hace unos años de medicina legal, ¿no? En la Universidad de Valencia, ha dicho que realmente es el rostro de una persona que ha sido duramente golpeada, torturada, repetidamente, y deformada, claro. Y quien se haya inspirado en ella, pues quizás no extraña, ¿no?, que se haya producido una imagen pues como la que es que se está muy viendo. Interesante, porque viendo incluso la de Sinaí, que ya digo es el icono que es más bonito y tal, hay una cosa que llama la atención pero que no nos damos cuenta, y es que es completamente asimétrico. Es decir, la diferencia entre un retrato y una imagen idealizada es que el retrato tiene imperfecciones. Es decir, los griegos hacían a sus dioses, los hacían con pues perfectos, ¿no? Es decir, como hacemos nosotros un retrato de la Virgen, ahora pasamos a esto. Tú haces un retrato de la Virgen y entonces lo que haces es un óvalo perfecto y haces pues los menos rasgos posibles y todos simétricos. Eso nuestra mente lo identifica como algo ideal, bonito, etcétera. Hasta el punto de que nosotros tendemos a hacer como simétrico lo que no lo es. O sea, pues nosotros vemos con la mente, no con los ojos. Y bueno, pues
es un retrato, es decir, las características que se ven en los iconos antiguos y en ese dibujo que es de Italia, pues del siglo X también, influencia bizantina, pues ahí no hay nada de idealizado, está todo puesto de una forma sorprendente. Independientemente de que ellos no sabían realmente lo que estaban copiando, pero ese rostro se consideraba que era de Jesús y ya está. Pero hay cosas muy llamativas. Y esta moneda, sí, que tanto nos ha llamado la atención cuando hemos conocido este asunto. Es que esta tiene, por ejemplo, algo sorprendente. Esta es la primera moneda en la que aparece como un retrato del rostro de Jesús en la imagen, ¿no? Y hay algo que es muy llamativo, y es que en algunos iconos, claro, aparece más cuanto más cerca están de la fuente. Pero cuando te vas alejando, las copias de las copias de las copias, pues ya... Es una moneda romana, de la época claro, romana. Esta es del siglo VII, es de Justiniano, entonces se ve llamativamente por debajo del cuello una arruga doble, que no es una arruga recta, sino que hace una especie de carácter sinuoso, que son dos líneas que están más separadas en el centro y se unen más en los laterales, pero exactamente como aparece en la moneda es como está en la tela de la sábana santa. Es decir, esa arruga doble que aparece en la zona del cuello está en la tela de Turín. No estaba en los dibujos más antiguos, pero cuando los que fueron a hacer las monedas quisieron hacer una imagen en relieve y quisieron ajustarse lo más posible al modelo original, tuvieron que copiaron una huella, una arruga de la tela. Y a ver cuántas telas tiene en el mismo sitio una arruga que no puede ser... O sea, hay una coincidencia con la sábana de Turín. A nadie se le ocurre, ¿no?, hacer un retrato con dos rayas. Claro, si el original puede ser, ellos lo interpretan como el cuello de la camisa o algo así, ¿no?, de la túnica. Pero exactamente igual que como aparecen en la sábana. Bueno, son pruebas, desde luego, hay estas que hemos mostrado en estos minutos, pero desde luego hay infinitas más en esa tesis doctoral que de alguna forma vendrían un poco a reforzar esa idea que con el paso de los siglos se ha ido trasladando en toda la cristiandad, de que esa sábana que hoy en día se puede venerar cuando hay ostensiones en la Catedral de Turín sería realmente la auténtica tela que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Jorge Manuel, nos tenemos que despedir, pero vamos a decir también a nuestros espectadores que este tema se puede seguir en adelante porque vas a hacer un libro sobre esta tesis doctoral donde todos estos detalles y muchos más van a estar bien reflejados. Bueno, ¿no? me temo que va a haber más de uno, porque ya hay uno en marcha, pero ya veremos, porque claro, si te ponen las fotos en blanco y negro al final, pues la verdad es que hay que ir viendo las fotografías al lado, ¿no?, que es una de las cosas que más se ha alabado de mi tesis, que el texto iba en paralelo absoluto a las imágenes que se describían, y es fácil de ver que efectivamente lo que uno dice no es algo que uno se invente, sino que se puede constatar por el propio lector al lado mismo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge Manuel, por habernos acompañado, por habernos analizado con esta minuciosidad, con esta claridad, pues esto que nos resulta muchas veces tan misterioso, todo lo que envuelve a la sábana santa de Turín, pero que, bueno, gracias a esta tesis doctoral, también al Centro Español de Sindonología, pues cada vez es menos misterio, ¿no? Y desde luego cada vez nos produce una impresión más positiva, ¿no?, de que hay investigación detrás. Misterio sigue habiéndolo, yo creo.